En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos la cosa santa. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos la cosa santa. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Hermanos y hermanas, en esta ocasión vamos a tener un tema muy especial en las cartas de San Jerónimo, y un tema especial en las cartas de San Jerónimo, una posición muy especial en las cartas de San Jerónimo, la ocupan las mujeres. Hoy, ¿verdad? En el siglo XXI hay todo un feminismo ahí exacerbado de la posición de la mujer en la iglesia o la no posición de la mujer en la iglesia. Pero es interesante cómo desde la carta de San Jerónimo las mujeres tienen una posición muy especial dentro de la iglesia. Y estamos hablando de San Jerónimo, que agarra parte del siglo IV e inicio del siglo V después de Cristo. Recordemos que San Jerónimo muere en el año 420 después de Cristo. Por eso es que hablamos, junto con el Papa Francisco, de que este año es un año jubilar, porque estamos celebrando los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, nuestro patrono. Entonces las mujeres ocupan un lugar muy especial en las cartas de San Jerónimo, incluso en la formación que da San Jerónimo, la formación bíblica. San Jerónimo tiene una especie de escuela bíblica donde un buen grupo de mujeres virtuosas se unen para leer la Sagrada Escritura, para comentar la Sagrada Escritura, para tener una vida ascética. ¿A qué le podemos llamar una vida ascética? Podemos decir una espiritualidad profunda, una espiritualidad de la oración, una espiritualidad del ayuno, de la penitencia, una espiritualidad de la vida personal y comunitaria, desde esas sagradas escrituras que ellas leían y meditaban junto con San Jerónimo. Por eso podemos ver a la mujer en el contexto histórico de ese siglo I al siglo IV, con San Jerónimo, antes de San Jerónimo, perdón, y el ideal ascético. Ya podemos recogerlo incluso desde los evangelios. San Jerónimo muchas veces incluso alaba las virtudes de las mujeres de los textos bíblicos, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y también la mujer en el contexto histórico, en primer lugar, y en segundo lugar, el contexto cristiano de la mujer en esos primeros 4 siglos de la Iglesia. Y en tercer lugar, este círculo de mujeres que en torno a San Jerónimo se preocupan por una vida de creyente modelo. No solamente de creyente modelo. Vamos a ver una carta que escribe San Jerónimo acerca de una mujer muy virtuosa, que antes de morir, podríamos decir, de una mujer muy virtuosa a la que le pide, a la que escribe esa carta a otras mujeres, y le va a decir que no se dé cuenta ella de que hablamos de sus virtudes humanas y cristianas, porque es muy humilde y se va a apenar de que estemos tratando acerca de ella como una mujer virtuosa. Un poco lo que encontramos en San Pío X. Hay una expresión de San Pío X sobre sí mismo que dice: yo soy solo un pobre hombre y Dios lo es todo. Así dice San Pío X. O también este escrito
que es del siglo IV, La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, donde él habla también que solamente valemos y somos lo que valemos y somos delante de Dios. Por eso hay todo este sentido de la humildad muy profunda, muy trabajada, que no significa en ningún momento tener baja autoestima, porque hoy hay un abuso de ese término, de la baja autoestima. Hay un abuso de ese término a tal extremo como que la humildad fuera ofensiva. Y hay incluso un mal concepto de la verdadera humildad, en la sencillez, de la espiritualidad de la pequeñez, o de la espiritualidad de los pequeños, al estilo de la Virgen María, la esclava del Señor, el Magnificat, porque Él ha hecho en mí grandes cosas, ha mirado la humillación de su esclava, insiste en ser la esclava del Señor, la Santísima Virgen María, como también nos lo presenta Jesús en algunos textos. Por ejemplo, San Lucas 17:10, en el que Jesús va a decir, cuando hayan hecho todo lo que hayan tenido que hacer, digan, no somos más que siervos inútiles y hemos cumplido con nuestra obligación. San Lucas 17:10, el Evangelio de San Lucas 17:10. Entonces, hay toda esa, claro, y tenemos otros textos, como aquel en el que Jesús dice, hay que ser como niño para entrar en el reino de los cielos. Otros textos, como aquel de San Mateo, aquella exclamación de acción de gracias al Padre que encontramos en Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los grandes y entendidos y se las has mostrado a la gente sencilla. El concepto de la sencillez que ya lo encontramos de alguna forma delineada y marcada en los libros del profeta Isaías, cuando se habla en los 4 cánticos del siervo doliente de Yahvé. Cuando se habla en el libro del profeta Isaías de ese siervo pequeño, ese que espera todo de Dios, que se ampara en la bondad, en el amor, en la misericordia de Dios. Por eso hay algunos temas, ya les decía uno, el testimonio, la virginidad, la castidad, las lecturas adecuadas. Recordemos que San Jerónimo tiene esa experiencia, de esa revelación personal, de la que habla en algún momento, de que Jesús se le revela y le reclama por el tipo de lectura pagana que San Jerónimo tenía. Y desde entonces él se enfrasca más en la lectura, meditación y profundización de la Sagrada Escritura. Entonces, por eso, las lecturas adecuadas, las consultas acerca de la Sagrada Escritura, las escrituras incluso que hablan de las mujeres en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que también esto no sale de su cultura, de su momento cultural, de su entorno, porque hay un entorno cultural también, alrededor de esto, que no lo podemos obviar, o sea, no podemos pedirle a San Jerónimo o a la gente del siglo IV que actúe o que tenga el estilo de pensar de la gente del siglo XXI. No seamos tan insistentes en eso. Y no podemos hablar si no ubicamos el texto dentro de su contexto, lo cual es muy importante. Bien, entonces, ¿qué podemos decir en primer lugar de estas cartas que San Jerónimo dirige a un buen grupo de mujeres? Las podemos ver en las cartas que podemos encontrar allí
acerca de estas mujeres a las que le escribe San Jerónimo. Ya decíamos la carta a Santa Paula, por ejemplo, la carta que dirige a Santa Paula, la carta que dirige a Santa Eustoquia, la carta a Principia Virgen, el epitafio sobre Marcela, a quien San Jerónimo llamará en una de sus cartas Santa Marcela, que San Jerónimo está seguro de la vida virtuosa, de la vida de creyente santa que aquella mujer llevaba. La carta a Marcela acerca de la muerte de los santos y de la gente de este mundo, hay varias cartas a Marcela. La carta a Santa Eustoquia, recordemos que en la carta a Santa Eustoquia es donde San Jerónimo cuenta la revelación que tiene de Jesús acerca del tipo de lectura que él tenía, no propiamente de creyentes, porque San Jerónimo, recuerden que venía de una cultura vasta de su momento, Platón, Aristóteles, todos los filósofos de su momento, latinos y griegos. Entonces, tenía cierto interés por la cultura de su momento, pero también ese cierto interés puede hacer que San Jerónimo se desvíe de lo que Dios quiere de él. Por eso San Jerónimo modifica sus propias lecturas y lo hace, y él cuenta esa revelación en las cartas a Santa Eustoquia. La carta a Santa Paula, que en algún momento nosotros comentamos, releímos, comentamos, donde San Jerónimo habla acerca del sentido de la muerte y del duelo, y cómo un creyente debe de llevar la muerte y el duelo. La carta acerca de la muerte de Blesila, la hija mayor de Santa Paula, esta mujer que queda viuda a los 36 años, más o menos se cree, y que se dedica a preocuparse más bien por su santidad ya en la viudez. La carta a Acela, Aleta, San Jerónimo le escribe Aleta, por el tipo de educación que debe de darle a su hija Paula. ¿Cuáles son las recomendaciones que le da San Jerónimo? Las cartas de San Jerónimo a su tía Costorina acerca de la reconciliación, y las cartas de San Jerónimo, la carta de San Jerónimo a las vírgenes de Emona, carta del desierto. Son algunas cartas que podemos encontrar nosotros acerca de a las mujeres que dirige San Jerónimo. Bien, estas cartas entonces de San Jerónimo, trabajadas, corresponden a ese grupo de mujeres que se reunían con mucha facilidad en Roma, principalmente en la casa de Marcela, y que se denominaba en su momento el Círculo del Aventino, formada por este grupo de mujeres nobles romanas que se han convertido al cristianismo por una opción personal. Son los primeros siglos del cristianismo, donde se encuentra también muchas personas, adultos que se están convirtiendo. En el siglo IV, este grupo de mujeres se reunía de forma asidua para asistir a las lecciones bíblicas que tenían lugar en el Palacio de Marcena, situado en el Monte Aventino. Por eso se le llamaba el Círculo Aventino, porque se reunían en Roma en el Monte Aventino, en el Palacio de Marcela. Recordemos que son un grupo de mujeres de cierta nobleza también, la mayoría, y entre estas pues está Marcela, Paula, Blesia y otras muchas que hemos nombrado, que vamos a ir nombrando en el curso de nuestra reflexión. Entonces, todas estas mujeres se reunían en algún momento, comenzaron a reunirse, a tener ciertas reflexiones de la fe con grandes santos de su época,
con obispos de su época que le daban esa formación, o presbíteros de su época le daban esa formación, como las oportunidades que tuvieron, podríamos decir, con cierto monje extranjero que venía de Belén, de Tierra Santa, el gran Jerónimo, amigo y maestro del Papa San Dámaso. ¿Se fijan? El mismo Papa San Dámaso en cierto momento llega a recomendar a estas señoras que hay un monje que se distingue por su formación bíblica, por su vasta formación humana, pero también por su formación y su investigación bíblica, y que le podría ayudar mucho a ellas a crecer en su conocimiento y a crecer en la práctica de la fe. Ahora, estas mujeres tenían unas singularidades que no podemos perder de vista. Eran mujeres de cierta comodidad, eran mujeres libres, independientes, aún dentro de su vida matrimonial. Eran mujeres que algunas incluso habían optado por la vida matrimonial. Excelente, ¿verdad? Ya veíamos algún caso de ella. Algunas mujeres que habían optado por la virginidad de forma voluntaria, y las viudas, como Santa Paula, que ya era una viuda a los 36 años, como la viuda Paula, que a la muerte de su esposo se dedica a una profunda vida ascética, una profunda vida espiritual, junto con aquel grupo de mujeres. Ahora, lo característico de este grupo de mujeres es que son muy rigurosas en sus prácticas religiosas, viviendo de sus casas, viviendo dentro de su casa como si su casa fueran un monasterio. Tenían vida monacal dentro de su propia casa. En algún momento San Jerónimo dirige una carta a un amigo suyo y le va a hacer ver qué bien que están reunidos allí en su casa, todos, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, hijas, que hace mención de los hijos, de las hijas, donde todos viven maravillosamente en su casa la vida de fe. Y rezan juntos y oran juntos, y eso les ayuda a vivir mejor su vida de matrimonio y su vida de familia. Y de ahí surgen incluso algunas vocaciones especiales, al sacerdocio, a la vida religiosa, a la virginidad, se le llamaba entonces, a la virginidad, y algunos de ellos hasta llega a ser obispo. Por eso no era muy común, pero estas mujeres se dedican a eso, a reunirse. Fíjense que podríamos decir que son los primeros rasgos monacales de la vida femenina, los monacatos femeninos. Nos vamos a encontrar, claro, algunos ejemplos maravillosos, por ejemplo, Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito Abad. Y Santa Escolástica funda también monasterio, al igual que su hermano San Benito. Es interesante eso, ¿no? Ellos se dedican como hermanos, y como les expresaba en alguna ocasión, para ellos es un testimonio grande de vida monacal, de ascesis, de vida en el silencio, en la oración. Es para ellos un gran testimonio San Jerónimo. Por eso les comentaba que en un monasterio que yo visité de los benedictinos, un monasterio el primer monasterio que fundó San Benito, prácticamente, aunque no muere él en ese primer monasterio que él fundó, él muere en otro monasterio, se encuentran allí muchas pinturas antiguas de San Jerónimo. Se encuentran muchas pinturas antiguas de San Jerónimo,
y es porque había una veneración muy especial a nuestro santo, casi como el fundador del monacato, el fundador de esa vida monacal. Entonces, lo característico de ese grupo es la rigurosidad con la que viven, como en un monasterio dentro de su casa, lo cual no era común. En cierto modo se van despojando de sus bienes y van atendiendo a los pobres, a los más necesitados. La castidad de las viudas, por ejemplo, se quedan viviendo en castidad, ya no se vuelven a casar, aunque haya quedado joven Santa Paula, o el matrimonio que vive su vida matrimonial en la castidad matrimonial. En esa castidad matrimonial que consiste en esa fidelidad dentro de la vida matrimonial. El matrimonio no significa que no sea un lugar donde no se pueda orar, no se pueda rezar. Nosotros podemos encontrar textos maravillosos del Antiguo Testamento que hablan de esa vida también de fe dentro del matrimonio, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre. El ayuno y también el estudio de las Sagradas Escrituras para poder ir adquiriendo condiciones de vida, de fe necesarias, agradables a los ojos de Dios. En aquel monte Aventino, junto a Marcela, están su madre y su hermana. Llega también su amiga Paula, la famosa Santa Paula. Incluso muchas de estas mujeres, cuando San Jerónimo se ubica en Belén, en aquella cueva, también van a fundar monasterios en aquella zona, para todos aquellos hombres y mujeres, monasterios de hombres, monasterios de mujeres, que llegan a ver a San Jerónimo, a poder vivir aquella experiencia de fe de San Jerónimo. Pero Santa Paula tiene un detalle muy impresionante, que antes de reunirse con este círculo aventino y San Jerónimo, ya había expresado su intención de consagrarse a una vida piadosa. Y San Jerónimo, fascinado por este ideal de la perfección que tiene Santa Paula, entonces le ayuda más a poder alcanzar ese esfuerzo de la santidad. Entonces, bajo la influencia de San Jerónimo, Paula, sus dos hijas, Blesila, Eustoquia, que llega a ser Santa Eustoquia, estudiaron hebreo para leer las Sagradas Escrituras y solo vivieron para Dios. Cuando nosotros hablamos de Blesila, desde las cartas de San Jerónimo, nos damos cuenta que San Jerónimo hablaba la facilidad que tenía Blesila con los idiomas, y que no se notaba que fuera alguien leyendo un idioma o hablando en un idioma que no era el suyo propio, sino que alababa a San Jerónimo que Blesila hablaba en griego como si fuera griega, hablaba en hebreo como si fuera hebrea, hablaba en latín como si fuera romana, con mucha facilidad ese dominio de lenguas. Entonces, antes del siglo III tenemos muy pocos testimonios sobre esta vida ascética, esta influencia monacal en las mujeres, pero ya con San Jerónimo lo podemos encontrar y especialmente en las cartas de San Jerónimo, todo lo que ahí se expresa, sus sermones, la biografía de la que él habla, las mujeres virtuosas de la que él habla del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como lo que él llama la vida de los mártires. Y todas esas referencias muy importantes que también hará San Jerónimo a las mujeres virtuosas que él va conociendo, que son un ejemplo por la castidad que ellas abrazan, la renuncia a los lujos, a la posición social, la vida de oración y la realización de la
de la castidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en una carta que San Jerónimo dirige a Furia, donde le menciona algunos ejemplos del Antiguo Testamento como Ana, Noemí y Sarepta. Y también la primera carta en la que él escribe a Santa Paula, viuda, donde le hace referencia a esas reuniones que tienen donde juntas leían y reflexionaban las Sagradas Escrituras. O también la carta a Marcela, de la que hacíamos mención, donde San Jerónimo alaba la vida virtuosa que lleva otra mujer, Acela. Y en esta carta recomienda a Marcela, recomienda que no le diga a Acela de esta carta, porque la Acela es modesta por naturaleza, dirá San Jerónimo. Sin embargo, él recomienda la lectura de esta carta que se inicia en el camino de Acela, que se inicia en el camino de la virginidad y de la vida ascética, y que San Jerónimo la pone como un modelo muy importante, y le encarga la lectura en voz alta de esta carta a otras mujeres para que ellas adquieran este testimonio de Acela. Así pues, escribe San Jerónimo que debo de contar brevemente la vida de nuestra querida Acela. Te ruego, le dice a Marcela, que no le leas a ella misma esta carta, pues le disgustan sus propias alabanzas. Espero tengas a bien leérsela a las que son aún jóvenes, para que edificadas por su cumplimiento, vean en su comportamiento una vida de regla perfecta. Además de los ayunos y la austeridad, el recato, la modestia y la humildad, va a destacar en Acela la formación que tiene, de la cual no era mal visto la formación que tenía Acela junto con su marido. Aquí está la santidad de la vida matrimonial. La vida matrimonial también como un lugar para alcanzar la santidad. Y entonces escribe San Jerónimo, lo digo textualmente, con su esposo hablaba orando o cantando salmos. Acudía a la memoria de los mártires sin ser apenas vista. Feliz con su vocación es el matrimonio. Se alegraba sobre todo de que nadie la conociera, la humildad y la sencillez. Bien, amigos y amigas, hay mucho más que decir sobre las mujeres a las que San Jerónimo va formando, pero yo quiero dejarles esta importante idea, amigos y amigas. Y la importante idea es precisamente cómo San Jerónimo descubre este espíritu libre, podríamos decir, libre, osado, este espíritu dispuesto, esta alma, estos corazones femeninos, dispuesto a vivir su vida femenina también sacando de la piedad que le transmite la palabra de Dios un estilo de vida de mujer. Este es muy valioso, que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Supliquemos a San Jerónimo, patrono nuestro, que nos ayude también a nosotros, hombres y mujeres de nuestro tercer milenio, a llevar una vida virtuosa, salida de nuestro encuentro con la palabra de Dios. Oremos. Venerado San Jerónimo, que en medio de la vida cotidiana escuchaste que alguien te llamaba, que te confrontó con su vida distante del Evangelio y te llamó a la conversión, la que llevaste a cabo con profunda penitencia y meditación de la palabra que fue a tu encuentro. Amigo nuestro, sacerdote y místico, que descubriste a Jesús, la palabra encarnada, en esa misma palabra que te sedujo, que tradujiste,
no al idioma humano, sino al del corazón, donde lo guardaste vos mismo y lo pusiste al alcance de todos. Hombre penitente, que al encuentro con la palabra descubriste tu pequeñez y la grandeza de Dios, al extremo que lloraste tus pecados y transformaste tu vida. Hombre de iglesia, que en la fidelidad y entrega serviste con esmero al vicario de Cristo, y allí descubriste que la palabra, en la invitación, ven y verás, te pedí un servicio y estilo de vida nuevos, en la palabra que se vuelve místico vivir en el silencio y en la caridad. Y así vos dócilmente te retiraste para quedarte con la palabra y así experimentar alegría plena. Mira a este pueblo de Masaya que te venera con especial devoción. Que nosotros podamos experimentar al igual que vos en nuestra vida de cada día el fuerte llamado de Jesús, palabra encarnada del Padre, que nos llama a la conversión. Que nosotros, Padre San Jerónimo, en el dolor de nuestros pecados, con nuestra penitencia, hagamos el recorrido que conduce a la palabra, de corazón abierto, entendiendo el lenguaje divino, descubriendo así esa perla preciosa que vos descubriste y por la que dejaste todo lo malo para poner la mirada en Dios y en las promesas del reino. Doctor de la Iglesia, que para traducir la palabra dejaste que Dios te encontrara y te transformara. Ayúdanos a no cerrar el corazón a esa palabra y que nos transforme y que nos muestre un nuevo estilo de vida, como te lo mostró a vos. Y desde entonces encontraste la verdadera felicidad, la que querés compartir con nosotros, tus devotos. Doctor de los pobres, míranos cansados y agobiados por los males que nos aquejan en el cuerpo y en el alma. Que descubramos en Jesús palabra, manso y humilde de corazón, como lo hiciste vos, y encontremos el consuelo y descanso verdadero, no los falsos consuelos que nos ofrece el mundo, y en los que fácilmente podemos caer. Intercede por nosotros, te lo pedimos con especial amor, Santo Doctor, para que Jesús nos conceda los favores que suplicamos, ponemos a tus pies. Amigo de este pueblo, que se enorgullece al tenerte por intercesor, que conoces nuestra historia marcada por el dolor, el sufrimiento, la muerte, historia de padres de familia, esposas y esposas, hijos e hijas, a las que no podemos consolar. Dale la gracia de que su llanto se transforme en alegría. Por la justicia que te suplican, la paz que anhelan y el trabajo que necesitan. La fraternidad que debe ser restaurada no con más sangre ni injusticia, sino con conversión y reconciliación. Rogad por nosotros, San Jerónimo, para que la pobreza solo sea espiritual, esa que manifiesta que necesitamos dejar que Jesús venga a nuestro encuentro y nos haga hombres nuevos, para que por el trabajo honesto haya pan en nuestras mesas, felicidad en los corazones, que con facilidad veamos a Jesús en los necesitados y haya desborde de caridad, esa que solamente ve y sabe el Padre que ve los secretos del corazón y nos recompensará. San Jerónimo bendito, sabemos que a tu lado encontramos a Jesús, por eso nos acercamos a vos y así no perder de vista en nuestro andar el camino, la verdad y la vida. Amén.